días, profesores, buenos días, compañeros. A nuestro grupo le tocó el siguiente tema: cateterismo urinario permanente. Los integrantes de este grupo son Paula Castañeda, Consuelo Durán, Asla Lorca, Dayan Montenegro, Claudia Nilo, Macarena Salinas, Paulina Toledo, Kevin Valdés y yo, quien les está hablando, Francisca Rebolledo. A modo de introducción, en la siguiente presentación explicaremos el procedimiento del cateterismo urinario. Esta técnica es un procedimiento complejo que involucra la gestión de equipos, materiales, personas que sean altamente capacitadas para la introducción de esta técnica. Además, requiere de acciones vinculadas al respeto y a la seguridad del paciente. También daremos a conocer las normas y las técnicas para la introducción de esta sonda en usuarios femeninos tanto como en usuarios masculinos, con el fin de poder entender y comprender de una forma integral la correcta manipulación y utilización de los materiales necesarios. Definición. El cateterismo vesical o uretral es la introducción de una sonda, específicamente la sonda Foley, desde la uretra hacia la vejiga urinaria con fines diagnósticos y terapéuticos. Específicamente la utilizamos para el drenaje continuo de la orina, para administrar medicamentos, para irrigar la vejiga o para medir exactamente el volumen de la diuresis. Considerar también que este procedimiento es invasivo, por lo tanto podemos llevar microorganismos y ocasionar una infección, como también potencialmente traumática si se utiliza una sonda rígida. Por lo tanto, hay que valorar cuidadosamente la necesidad de realizarlo y, si es así, realizarlo con una técnica estrictamente estéril. Entre los objetivos de este procedimiento encontramos facilitar el drenaje de orina en pacientes con una retención aguda o crónica, obtener un continuo drenaje vesical en el pre-, trans- y postoperatorio, determinar la medición precisa de orina en pacientes en estado crítico y también permite el drenaje vesical en pacientes con una disfunción neurógena de vejiga. Los responsables encargados del procedimiento, en primera instancia tenemos al médico, quien se encarga de la indicación de la instalación o retiro de la CUP. Luego tenemos una enfermera o matrona que se va a encargar específicamente de la ejecución de este procedimiento según protocolo, en conjunto con un técnico paramédico que va a colaborar en el procedimiento. Y por último tenemos a una enfermera IAS que se encarga de la vigilancia de infecciones del tracto urinario y de la CUP. Requerirán indicación médica para sondaje aquellas que serán sometidas a cirugías prolongadas, cesáreas y cualquier intervención invasiva que requiera uso de analgesia local en la zona genitourinaria o anestesia general. En pacientes con grados de inconsciencia, lesiones sacras, perineales, aquellos que requieran inmovilización prolongada estricta, retención urinaria aguda y en pacientes que estén previos a fallecer para un mayor confort. Aquellos que requieran administraciones de volúmenes intra o postoperatorios mayores y que se le haya indicado el uso de diuréticos. Requerirán monitoreo en caso de toma de 24 horas, en evaluación de la diuresis y en pacientes que presenten hematuria macroscópica. Las indicaciones pueden ser transitorias, menores a 5 minutos, intermitentes varias veces durante el día o permanentes en caso de días, semanas, meses. Se mantiene durante 24 horas. El intervalo de confianza es del 95%. El uso es exclusivo bajo indicación médica y además debe ser instalado solamente por profesional capacitado. Bueno, las contraindicaciones. Existen ciertas situaciones en las que el sondaje no está indicado debido a las complicaciones que este puede ocasionar. Algunas de estas situaciones son, por ejemplo, la incontinencia urinaria, ya que primero se van a valorar otras opciones que no sean invasivas como la reeducación vesical o el uso de pañales o, en su defecto, el uso de colectores. También la obtención de muestra de orina aislada, ya que como primera opción se le va a pedir al paciente o a la usuaria hacerlo, pero de manera voluntaria. En los procesos de uretritis, cistitis y prostatitis aguda también está contraindicado debido a la posibilidad de desencadenar una bacteremia.
Entonces se va a recomendar, si fuera preciso, el drenaje vesical por cateterismo pero suprapúbico. Y también está contraindicado en casos de balanitis serótica, en abscesos escrotales y traumatismos uretrales. Finalmente, en el caso de estenosis o rigidez uretral, la contraindicación va a estar, pero esta es parcial, ya que se pueden realizar dilataciones de la uretra. Factores de riesgo. Tenemos diversos factores de riesgos que son inevitables, o sea, los asociados al usuario, debido a que el usuario puede ser de edad avanzada, tener una diabetes mellitus, puede también ser del sexo femenino o puede tener enfermedades crónicas debilitantes. Tenemos factores de riesgos asociados a la atención en salud que no son tan inevitables. Por ejemplo, un mal uso del sistema de drenaje urinario abierto, la duración del cateterismo urinario, contaminación del catéter durante la instalación por exceso de manipulación o una colonización en la bolsa de drenaje. Los materiales para el catéter urinario permanente los vamos a dividir en dos: los materiales para el aseo genital y los materiales para la instalación del catéter urinario permanente. Los materiales para el aseo genital: es importante realizar un aseo genital antes de la instalación de la sonda para así poder prevenir infecciones. Entre estos materiales vamos a encontrar una chata, un riñón limpio, un recipiente con agua y un recipiente con agua jabonada. Tórulas de algodón, guantes de procedimiento, biombo, un plástico para cubrir la camilla y que ésta no se moje, toalla de uso exclusivo para secar al usuario y recipientes de desechos comunes. Los materiales para la instalación. Vamos a necesitar una sonda Foley estéril, número 12, 14 o 16, número adecuado a cada paciente. Una bolsa recolectora graduada, guantes estériles. Es muy importante que en todo momento mantengamos la esterilidad del procedimiento para poder prevenir infecciones. Jeringa de 10 ml con Luar Slip, riñón estéril. Ampolla de suero fisiológico o lubricante hidrosoluble urológico para colocar en la sonda y que al momento de insertarla no sea tan doloroso para nuestro usuario. Ampolla de 20 ml de suero fisiológico. Equipo para irrigación, paño de campo perforado estéril. Tela adhesiva para fijar, bandeja estéril para poner todos nuestros materiales estériles, depósito para material común, ya que en este procedimiento no necesitamos ya sea un depósito para material cortopulsante porque no los vamos a utilizar, mesa auxiliar o carro, delantal estéril, gorro y mascarilla en caso de que nuestro paciente sea un usuario inmunosuprimido o que sea un neonato, y un frasco para muestra de urocultivo en caso de que sea necesario realizar un urocultivo. En las partes de la sonda Foley, interpretado con el número 1, encontraremos la vía para inflar el balón. Esta se llenará de agua mediante una jeringa previamente cargada con agua. En el número 2, encontraremos la vía de drenaje urinario, que se conectará a la bolsa recolectora que contendrá los residuos de la vejiga. En el número 3 encontraremos el pabellón o embudo conector, que indicará el tamaño de la sonda Foley. En la parte de arriba corresponderá al diámetro del lumen, normalmente es el 14 o 15 el que se usa, y en la parte de abajo los ml o cc con los que se tendrá que rellenar el cubo de agua. En el número 4 encontramos el globo o balón, que se inflará una vez ingresada el agua y quedará fija dentro de la vejiga. Y en el número 5 encontramos el orificio de drenaje, que contiene el orificio para el drenaje de la orina. Consideraciones preinstalación. Este procedimiento siempre debe ser realizado por el profesional de salud capacitado y autorizado. Se debe contar con un ayudante para mantener la posición del paciente y la presentación del material estéril. El calibre de la sonda siempre será elegido de acuerdo al sexo, la condición del paciente y la indicación médica. Posterior a la inserción, se debe realizar la fijación externa del catéter con tela en forma de asa en omega. Previo a la instalación en la cara interna del muslo para proteger la piel y así evitar el desplazamiento del catéter y la tracción uretral. Se debe resguardar que la bolsa siempre quede bajo el nivel de la vejiga. Por último, debemos registrar la fecha de instalación y los días de permanencia del catéter en la hoja de enfermería. Técnicas.
Resguardar la privacidad del paciente. En caso de estar en habitaciones compartidas, debemos hacer uso de biombo o de cortina que nos entregue la privacidad necesaria. Debemos corroborar si la indicación médica corresponde al usuario que tenemos enfrente. Una vez corroborado, procedemos a entregar la información al usuario sobre el procedimiento que vamos a realizar. Una vez hecho esto, nos lavamos las manos con técnica clínica según las normas de higiene y procedimiento. Luego de este lavado, nos acercamos al usuario y realizamos un aseo genital según sexo. Nuevamente higienizamos nuestras manos según norma para proceder a reunir el material necesario: riñonera, jeringa, recolector de orina, sonda Foley, tórulas y todos los materiales que mencionó mi compañera anteriormente. Una vez reunidos los materiales, nos colocamos los guantes estériles y siempre durante todo el procedimiento debemos procurar mantener la técnica aséptica. Procedemos a instalar la sonda Foley según técnica que corresponda al sexo del paciente, y en caso de ser necesario debemos solicitar ayuda a personal extra en caso de que se nos complique el procedimiento. Procedimiento en mujeres. Con la mano no dominante se separan los labios mayores y menores. Se visualiza el meato urinario y se introduce la sonda a través de la uretra alrededor de 5 a 7 centímetros y se espera que la orina refluya. Una vez que acontezca esto, se introduce 2 centímetros más. Para los varones, se sujeta el cuerpo del pene con una tórula o con una compresa y con la mano no dominante. Con la dominante se introduce la sonda alrededor de 17 a 20 centímetros y se avanza hasta que refluya la orina. Obviamente con cuidado. Se verifica que el prepucio quede en posición fisiológica para evitar la formación de fimosis. En ambos casos, se debe inflar el balón con suero fisiológico que se ocupan alrededor de 10 cc o un poco más. Se debe traccionar la sonda levemente para verificar la indemnidad y posición del balón. Se debe conectar el extremo distal de la sonda al colector de orina. Se debe verificar que el colector de orina esté cerrado y fijar el catéter a la pierna del usuario. En ambos casos, se debe verificar la permeabilidad de todo el recorrido, que no haya ningún taponamiento, etc. Se debe fijar la bolsa colectora a la cama o a la pierna del usuario para establecer un gradiente que va en descenso. Se debe retirar el equipo usado y se debe realizar un lavado clínico de manos y registrar en la ficha clínica. Consideraciones para la mantención. Mantener un flujo urinario sin obstrucción, evitando el reflujo de la orina. Para la toma de muestras de exámenes debemos realizar una punción del catéter a aproximadamente 1 centímetro previo a la bifurcación con técnica aséptica y previa desinfección con alcohol al 70%. El catéter no será cambiado de manera rutinaria, sino cada vez que sea necesario y bajo criterios como por ejemplo el mal funcionamiento y una contaminación del circuito. El aseo será realizado 2 veces al día cada vez que sea necesario o en presencia de suciedad visible. En pacientes con heridas operatorias o lesiones periuretrales, este aseo será realizado con mayor frecuencia. Por último, debemos evaluar diariamente la necesidad de cateterización en presencia de los criterios que justificaron su instalación. Para explicar el retiro de la CUP, nosotros debemos verificar la indicación de retiro de CUP en la ficha clínica del paciente. Realizamos lavado clínico de manos según la norma vigente. Reunimos nuestro material, la jeringa de 20 cc, guantes de procedimientos y una bolsa de desechos. Explicamos también al paciente nuestro procedimiento, realizamos nuevamente lavado clínico de manos, colocamos guantes de procedimientos, vaciamos el recolector previo a retiro de CUP, medimos y eliminamos nuestra orina, retiramos los guantes y realizamos lavado clínico de manos según norma nuevamente. Colocamos nuevamente los guantes de procedimiento, desinflamos el CUP con la jeringa, retiramos la sonda suavemente, eliminamos catéter y el recolector en la bolsa plástica, retiramos los guantes de procedimiento y realizamos lavado clínico según la norma vigente y registramos todo este procedimiento en la ficha clínica correspondiente.
Entre las complicaciones se puede presentar la falsa vía, que es la rotura de la uretra y la creación de una nueva vía distinta a la anatómica, llegando hacia el extremo del ciego. Esto se puede manifestar por la imposibilidad entonces de realizar el cateterismo, quizás por la utilización de una sonda muy rígida, como la Tiemann o la Tiemann Foley, provocando entonces un dolor considerable con uretrorragia, dando como consecuencia entonces una hemorragia e infección. La infección transuretral, una de las más frecuentes es la cistouretritis, que es la inflamación de la uretra, y una de las menos frecuentes es la prostatitis aguda, como vemos acá en la imagen, o la pielonefritis, e incluso puede ocasionarse una sepsis, las cuales se pueden prevenir realizando el cateterismo con una técnica lo más aséptica posible y una profilaxis antibiótica. También puede ocurrir alergia al látex, por lo tanto ahí se tiene que utilizar una sonda de silicona. Otra complicación puede ser que el globo no se infle. Esto puede suceder por el mal funcionamiento de la válvula o porque el canal del inflado esté colapsado o por alguna incrustación litiásica en el extremo distal del catéter. Y por último tenemos el arrancamiento accidental de la sonda, que en los catéteres con balón inflado se puede ocasionar lesiones uretrales por sobredistensión y puede provocar hemorragia. Y a largo plazo podemos provocar una estenosis uretral. Dentro de las consideraciones especiales tenemos que primero mantener la bolsa recolectora siempre bajo el nivel de la pelvis del usuario. La bolsa no debe pasar 3/4 de su llenado según su capacidad. La utilización de lubricantes y anestesia podrían reducir el malestar y el traumatismo durante la inserción de la sonda. Es importante que la inserción de la sonda sea con técnica estéril. El aseo genital debe realizarse cada 12 horas y a su vez también se debe realizar cambio de fijación en el sitio del catéter. El cambio de irrigación vesical es cada 5 días. Realizar educación continua al usuario. El recolector de orina jamás debe tocar el suelo. Debemos observar siempre las características de la orina, el color, por ejemplo. Registrar de manera diaria el número de días que el usuario lleva el catéter puesto. Dentro de las consideraciones generales tenemos que en presencia de un globo vesical debemos drenar de forma intermitente y controlada para evitar hematuria por descompresión brusca de la vejiga. No hay que pinzar la sonda. El circuito debe permanecer cerrado durante la irrigación. Debemos observar de manera continua el meato urinario en busca de filtración de orina o signos de infección. También debemos mantener el meato urinario libre de deposiciones realizando aseo genital en los horarios estipulados o cuando sea necesario. Para la educación del usuario encontramos el lavado de manos al manipular el catéter y el circuito, el aseo genital cada 12 horas o cuando sea necesario, mantener el catéter urinario bajo el nivel de la vejiga y anclado ojalá al muslo. El recolector de orina no debe tocar el suelo y debemos decirle que observe las características de la orina y que acude a urgencia en caso de que presente fiebre, orina turbia o de mal olor. Y a modo de conclusión, la instalación de una sonda vesical en muchos casos resulta molesta para el usuario, pero es de gran relevancia en las mediciones de diuresis, en casos de operaciones con anestesia, entre otras. Es importante mantener la asepsia del lugar de instalación, además de hacer el recambio del material cuando corresponda para evitar infecciones urinarias y evitar complicaciones innecesarias en el usuario. Muchas gracias. A continuación, les dejamos la referencia.